Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo les fue con ese fin de actividades de mes? ¿Pesado o facilita? Estuve siempre pesadito, profe, pero bueno, bien, bien. Listo, sí, pues en este mes vamos a tener un poco menos de actividades. Entonces, para que también se pongan al día si deben algunas. ¿Ya miraron acá el cronograma? Entonces son 7 evidencias que tenemos pues para este mes. Hoy vamos a arrancar pues con las dos primeras. Que una pues tiene que ver con nuestro proyecto que estamos trabajando y la otra pues es una investigación. Sí, entonces para que lo tengamos en cuenta. Entonces la primera, que es arquitectura de software. Nosotros pues ya hemos hablado en unas pasadas evidencias sobre arquitectura de software. En especial era como hacer una investigación de cuáles eran, ¿sí? Y también mirar en la plataforma una lectura a la arquitectura. Eso lo vimos también como en los diagramas. Pero ahorita ya es hacer pues un ejemplo práctico, ya con nuestro software, ¿sí? Como tal. Entonces, este es un trabajo escrito, ¿sí? Entonces va con introducción. Hacemos como siempre una introducción pues acerca de pues, nuestro proyecto y pues la implementación pues de esos patrones que pues obviamente pues tenemos que mirar en la plataforma y mirar también en las evidencias que hemos hecho para que estemos ya empapados del tema, ¿sí? Entonces, después de hacer esa breve recordación pues del tema, entonces vamos a hablar de patrones de diseño los que escogimos para nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, se utilizaron tres, ¿sí? La singleton, que si se acuerdan es para crear solo una instancia de una clase, ¿sí? Entonces en este caso utilizamos ese patrón de diseño para la conexión de la base de datos, ¿sí? Entonces la idea es que tenga una sola instancia, entonces nos favorece, ¿sí? Nos favorece porque pues con una sola instancia se generan menos errores, ¿sí? Porque si fueran varias instancias podrían pues haber de pronto duplicados en la información, ¿sí? Entonces este patrón de diseño nos brinda una mejor estructura, ¿sí? En bases de datos, por ejemplo. Entonces tienen que mirar que si de pronto se utilizan esta también o que utilizan en su proyecto y por qué, ¿sí? También se va a utilizar la fábrica abstracta, es decir que para que se creen moldes de la creación de los objetos, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, se crean esas fábricas. ¿Para qué? Para facilitar la incorporación de nuevos métodos de pago, ¿sí? Entonces que sea simple y fácil
estar actualizando los módulos, ¿no? En este caso, por ejemplo, se puede arrancar con, por ejemplo, el método de pago de tarjetas de crédito, pero a un futuro entonces también de pronto PayPal, por transferencia bancaria y otros tipos de métodos de pago, ¿sí? Entonces la idea es que utilicemos la fábrica para que sea más fácil de diseñar, es decir, que se puedan hacer mucho más rápido y flexible, ¿sí? Y el otro patrón de diseño que vamos a utilizar en el software de la cafetería es el modelo de vista controlador, que es la parte que permite separar la lógica, ¿sí? Todas las funciones que van detrás de la interfaz del usuario, ¿sí? Y el control de flujo. Entonces esto permite que de pronto pues se pueda cambiar solo el diseño, solo lo que ve el usuario, pero en el núcleo nada se cambie, ¿sí? Entonces esta es una de las ventajas también de utilizar ese patrón de diseño. ¿Preguntas hasta acá? Constanza Edgardo. Por el momento no, señor. Javier. No, señor. Listos, entonces la idea es que tengan claro eso, ¿sí? Entonces después vamos a hacer la vista de componentes, ¿sí? Estos son los componentes que de pronto van a tener pues su software de manera principal. Entonces hay un módulo de autenticación que se maneja pues para que los usuarios accedan. En este caso son los estudiantes, administradores y pues también personal de la cafetería. El de módulo de gestión de pagos, que es para las validaciones y generar los comprobantes. El módulo de reportes, que genera pues todos los informes. Y el módulo de administración, que permite pues gestionar los precios, productos, usuarios registrados. Que este sería como más usados por el personal de la cafetería, ¿sí? Entonces digamos que ustedes también tienen que dividir esto por los módulos. También nos sirve, por ejemplo, un gráfico que hicimos, que es el diagrama de dominio. Si ustedes lo buscan, entonces está organizado de esta manera, está organizado por módulos, por paquetes. Entonces ya ustedes lo han hecho, simplemente es, digamos aquí, volverlo a describir. Tienen que revisar muy bien pues las evidencias que han hecho hasta el momento, ¿sí? En el diagrama de dominio es donde están estos módulos. Entonces acá simplemente es describirlos de game. Pasamos a la implementación de los patrones en los componentes. Entonces en cada uno de los componentes, ¿sí? Pues está presente estos, ¿sí? Que son los componentes de diseño. En este caso, la conexión a la base de datos que va a utilizar el singleton, es decir, que solo una instancia de la conexión va a estar disponible, solo una conexión de la base de datos. Lo otro es la fábrica abstracta de módulos de pago, que permitirá la adición de métodos de pago con la tarjeta o con el carnet.
y la interfaz del usuario, ¿sí? Todo esto también está presente, por ejemplo, en la autenticación de los usuarios, en la administración. En casi todos los módulos está presente este patrón de diseño, ¿sí? Entonces ustedes tienen que mirar dónde específicamente lo van a implementar, ¿sí? Estos componentes. Pasamos entonces a la vista de despliegue, ¿sí? Entonces, ¿cómo ya se va a desplegar su aplicación ya para hacerla al público? Entonces, primero, que será en un servidor de aplicaciones con servicios REST, ¿sí? Entonces será tipo aplicación con servicios REST, es decir, que se consumen, ¿sí? Y boten un resultado, pero jamás, digamos, se va a hacer el proceso en el usuario, siempre en el servidor. El servidor de base de datos, entonces, que esté en la nube. ¿Por qué? Para asegurar que sea seguro y el respaldo de la información. Y los clientes que también sean en la web y en los dispositivos móviles. Entonces esto es como la vista de despliegue de nuestro software, ¿sí? Seguimos. ¿Qué herramientas vamos a usar? ¿Sí? Entonces vamos a usar Spring Boot, Django para la lógica del negocio. Digamos que estos son frameworks que aceleran el desarrollo. Ustedes también pueden decir si van a utilizar un framework o si lo van a hacer desde cero ustedes, ¿sí? Entonces lo vamos a desarrollar desde cero, en qué lenguaje y todo, ¿sí? Y si van a utilizar un framework que ya acelera el desarrollo, los frameworks pues ya tienen funciones ya preestablecidas, ¿sí? Que ya pues aceleran mucho pues el proceso, es decir, por ejemplo, ya tienen toda la lógica, digamos, para autenticación de usuarios, ¿sí? Que ya sea más fácil, digamos, con simples unas líneas de código, pues ya tiene, digamos, el acceso a loguearse en el sistema, ¿sí? Entonces ustedes también tienen que mirar eso, cómo lo van a desarrollar, qué modelo o qué motor de base de datos van a utilizar, por ejemplo MySQL o Postgres, ¿sí? Y qué sistema de servidor van a utilizar pues para el despliegue, la plataforma donde se va a almacenar. En este caso Docker, que nos permite, digamos, de una forma fácil lanzar la aplicación, ¿no? Con menos configuraciones que si fuera un servidor como tal o un servidor virtual. También se podría AWS, ¿sí? De Amazon, y entre otras, ¿sí? Entonces ustedes tienen que escoger las herramientas con las cuales ustedes ya quieren implementar el sistema, ¿sí? Con cuál lo van a desarrollar, la base de datos con cuál, y el servidor dónde, con qué plataforma lo van a lanzar, ¿sí? Y hacen una breve conclusión, ¿sí? Entonces, ¿por cuáles patrones ustedes se enfocaron? ¿Sí? ¿Y qué permitió esa práctica? Entonces, esa es una breve conclusión pues del trabajo. ¿Listos? ¿Cómo la ven? Bien, ¿preguntas? Edgardo, ¿qué ibas a preguntarle al inicio algo? ¿Era? Sí, instructor, lo que pasa es que, bueno, no es del tema,
recibí un correo, pues estoy atrasado con unas evidencias, pero ahí vi que dos, igual yo le contesté por el correo, pero no me ha dicho nada. Que yo en diciembre se las mandé al correo suyo, dos evidencias, y las recalcó ahora otra vez. Entonces, pues aprovechando la ocasión que puedo hablar con usted, a ver, para que Ah, revise listo. ese correo que le envié. Listos. Entonces yo reviso el tema y te respondo entonces. Igual tengo varias, pues las de este mes las tengo caídas, pero aquí al domingo me pongo el día con todo, ¿no? Ah, sí, entonces recordarles que se pongan al día lo más pronto posible, ¿sí? Por lo que pues Listo, ya, ¿no? ¿sí? Por lo que pues ya ahorita cambió un poquito la forma de la parte administrativa, entonces se van a lanzar así como recordatorios seguidos. A las terceras hay un plan de mejoramiento y ya después habría un condicionamiento. Entonces cambia un poquito la forma, entonces por eso la idea es que no se dejen atrasar y lo más pronto posible se pongan al día. Listo, pero entonces del taller de... ¿Hay alguna pregunta? Yo creo que no, profe. Pues yo creo que toca investigar más de los patrones de diseño porque pues he visto que son muchos, ¿no? He visto varios. Sí, y entonces la idea es que, bueno, tengan claro cómo lo van a adaptar en su proyecto, ¿sí? Y lo otro que también aclarar, yo les pasé, digamos, un formulario, ¿sí? Les pasé un formulario para que me llenaran el nombre de su proyecto, ¿sí? Entonces, cuando yo revise pues las evidencias, si ustedes pues hacen una actividad que no esté con el proyecto, entonces no es válida, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la idea es que llevemos ese proyecto desde el principio a fin, ¿sí? Porque esa es la idea, ¿sí? El ideal. Que tengamos ese proyecto y lo llevemos pues a desarrollo como tal, con todas las fases. Entonces, si me presentan, digamos, una actividad con uno, otra actividad con otro, entonces no es viable, ¿sí? Edgardo. Profesor, una pregunta. Al finalizar nosotros, pues, nuestro proyecto, eso puede servir para proyecto de grado, pues lo que no escogimos contrato laboral. Sí, sí podría servir como proyecto de grado, sí, claro. Ok, listo, profesor. Ujú. Entonces, bueno, listo. Entonces pasamos a la siguiente, si no hay dudas acá. La siguiente ya es hacer simplemente pues una breve investigación sobre arquitectura de software, ¿sí? Entonces, una breve introducción también de qué es la arquitectura de software, qué función cumple. Otra entonces es qué entiende por arquitectura del software, ¿sí? Para, para ustedes qué es y en qué consiste, ¿sí? ¿Cuál es su función? ¿Sí? Entonces también tiene que mirar, esto es un trabajo escrito, entonces también por cada uno de los ítems hacen una breve investigación y así la completa. Entonces, ¿cuál es su función? La idea también, si se puede con sus propias palabras, sería ideal para que tengan los conocimientos, ¿no? Y hacen esto pues de manera detallada. Y aquí importante, ¿no? Entonces, ¿cómo se elabora la arquitectura de software? Muchas cosas ya las hemos hecho. Yo creería que ya la gran mayoría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya analizamos los requisitos, ya identificamos el usuario, los requisitos funcionales y no funcionales, que es lo que estamos haciendo, ¿no?
Lo de normas y estándares de diseño. Lo de la infraestructura, que también de pronto pues miramos en otras y también en el taller que van a hacer. ¿Sí? El diseño de componentes, que son los módulos principales. Todo lo del diagramas también que hemos hecho. Y también lo de las bases de datos. Y la arquitectura, ¿no? Los componentes y los patrones de diseño. El modelado de la arquitectura, que son todos los diagramas UML que hemos hecho. Todos. Los de actividades, los de clases, los de dominio. ¿Sí? Todas esas etapas ya las hemos hecho. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes tengan claro por qué hemos hecho todas esas evidencias y para qué, ¿no? ¿Por qué? Entonces aquí también tienen que hacer una investigación de cómo se elabora la arquitectura de software. Si se dan cuenta, la mayoría ya las hemos hecho, ¿sí? Porque estamos elaborando la arquitectura pues del software, ¿sí? Como tal. Entonces aquí, ¿cómo lograr una buena arquitectura? ¿Sí? Entonces también tienen que mirar eso, los ítems que hacen una arquitectura buena. Por ejemplo, acá les doy una idea. Los módulos, ¿sí? La escalabilidad, la seguridad, la facilidad de mantenimiento, usar los patrones de diseño, los de la anterior taller, ¿no? Como la vista controlador, las capas, los microservicios. Entonces, todo esto, si ven, digamos, son tips para lograr una buena arquitectura. ¿Y cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de software? ¿Sí? Entonces también todo esto tenemos que averiguarlo y tenerlo bien clarito, ¿sí? Que son pues los mismos, pero entonces con especificaciones un poco diferentes los elementos, ¿no? Ya hace más específico. Por ejemplo, aquí en los conectores, las APIs. Nosotros dijimos, por ejemplo, que en la cafetería íbamos a utilizar los REST, que son APIs, ¿sí? Las APIs tienen servicios que son REST, ¿sí? Que se consumen en el servidor y solo pues botan un resultado, ¿sí? Tanto se llaman en el servidor como arrojan el resultado en el servidor y simplemente pues con la autenticación requerida pues ya se obtiene ese resultado, ¿sí? Nunca se toca el usuario como tal, ¿no? Todo es en el servidor. Entonces, ¿qué capas? Los patrones de diseño que ya acabamos de hablar, la calidad de servicio, qué documentación se requiere. Entonces digamos que tengamos claro todo eso, por qué lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Y una conclusión. ¿Para qué, digamos, nosotros utilizamos esa arquitectura? ¿Por qué no simplemente empezamos a codificar y ya? ¿Sí? Entonces la idea de eso, ¿no? Porque tenemos, o eso es hacer sistemas robustos y eficientes con alta calidad, ¿no? Y ese es pues el trabajo que se tiene que hacer sobre la arquitectura. Ese es más facilito, pero entonces nos ayuda a entender también globalmente y todo lo que hemos hecho, para que no digan, digamos, bueno, y todas esas evidencias que sí estaban enlazadas o qué. ¿Sí? Entonces, para que ustedes miren y se den cuenta que lo que hemos estado haciendo es la arquitectura de software como tal. Y hacia dónde vamos, ¿no? Y hacia dónde va su software, su proyecto, que es lo más importante. Entonces les recuerdo otra vez, si no han llenado pues el formulario, que lo diligencien, pues porque en base en ese yo lo cojo ahí como evidencia. Bueno, está este proyecto, si su evidencia
dice otro, no es válido, ¿sí? ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Es todo clarito? Un guiño al menos. ¿Sí todo claro o quedó alguna Jefferson? Pues creo que para mí está claro, profe. Listo. Constanza, Edgardo, Javier, Jessica, Sí, Luz. profe, todo claro. Listos. Entonces, pues manos a la obra. Entonces tenemos hasta el 17 pues, para hacer estas dos. Si no se dejen colgar. Y ya entonces los dejo ahí que trabajen. Listo, profe, gracias. Cualquier cosa ahí me pueden contactar en WhatsApp. Listo, profe, muchas gracias. Listos. Una feliz noche pues para todos. Gracias.